Ya, vamos a empezar con este primer mini tutorial de cómo poder construir tus propios paneles en plástico. Primero que nada me presento, soy Freddy Alarcón. Llevo por lo menos unos 2 años, 3 años trabajando en plástico, por decirlo de una forma. Y en esta ocasión les voy a traer este mini tutorial de las cosas básicas que tú debieses conocer en el momento de poder crear tus propios paneles. ¿Qué son los paneles? Para partir, para la gente que no sepa. Los paneles son todas estas líneas que se ven acá dentro del plástico, lo cual le da un poco más de belleza al molde en sí, o un poco más de variación. Porque por lo general, como estas son piezas más grandes o más planas, no está nada de mal ponerle no sé, una línea adicional, que sé yo, que le pueda dar como un poco más de belleza. Esto viene siempre en modelos high grade, real grade, lo que sea. En cualquier maqueta va a venir como con un panel básico por lo menos, pero la idea es que nosotros podamos crear desde cero nuestros nuevos paneles. Es una cosa mínima, por decirlo de una forma. Primero que nada, vamos a hablar de nuestras herramientas que nosotros debiésemos conocer o tener por lo menos en el momento de crear paneles. ¿Cuáles serían? La primera, que sería la más económica, porque a todo adicto al plástico debiese tener por lo menos un hobby knife. ¿Qué se hace con el hobby knife? Lo que pasa que el hobby knife sigue siendo una herramienta metálica muy delgada que a ti te permitiría poder generar tus propios paneles. Por lo general esto se hace con un hobby knife que esté con la punta rota o no necesario, porque igual se va a terminar rompiendo. Pero lo que se hace es que se toma el mismo hobby knife, se toma un trozo de plástico y uno empieza a escarbar con la parte hacia atrás, no hacia el filo, hacia la parte trasera. Les voy a mostrar acá enseguida cómo quedaría. Vamos a sacar esta reglita que tengo acá, la voy a posicionar sobre el plástico y les voy a demostrar cómo se vería un panel. Lo bueno del paneleo con el hobby knife es que el panel queda cuadradito y queda bien como les podría decir, como bonito. Quizás no es tan profundo, pero aún así sirve por lo menos para hacer un panel básico. Obviamente esto después uno tiene que lijarlo un poco para que se pueda ver un poco el acabado. Pero eso sería como la primera herramienta básica que uno debería tener como para hacer el paneleo. Ahí no sé si pueden apreciar lo que queda como bien bonito. De hecho, vamos a anotar acá que esto lo hice con el hobby knife, para que no nos olvidemos. Hobby knife. Ya. La segunda herramienta, además del hobby knife, que a nosotros nos va a servir bastante como para hacer nuestros propios paneles, esto lo vamos a dejar al lado, sería el conocido como pico del oro, que sería también un scriber. La única diferencia que por lo menos acá en Sudamérica se le conoce pico del oro porque esta es una cuchilla que está torcida, pero sigue siendo un scriber. Scriber sería como la palabra como estándar internacionalmente. La diferencia de este versus el hobby knife es que este sí viene con un filo diseñado para hacer ese tipo de grabado. Les voy a demostrar que es idénticamente al otro. Nosotros posicionamos exactamente lo mismo acá, la rilita con el trozo de plástico, y la única diferencia es que este sale más sencillo, porque como les menciono, este ya viene con un filo previo que te permite a ti hacer de mejor forma esto. No sé si puede... vamos a hacer lo mismo también, le vamos a pegar una lijada mínima, para que puedan apreciar que el panel del Scriber pico del oro. Entonces también lo vamos a anotar acá. Ya, este sería el segundo, marca Trumpeter. Nuestra tercera herramienta sería el tradicional Scriber más gigante, que es como marca Tamilla u Olfa en este caso, que la cuchilla es mucho más grande, pero este sí que está diseñado como
hacer como surcos directamente en el plástico. La ventaja, como les menciono, que como está diseñado para hacer esto, yo al momento de pasárselo a esta tarjeta, a este Plasticart, el panel es mucho más grande y obviamente es como más cuadradito, más preciso. Ven si aprecian que cuando paso la herramienta sale automáticamente un trozo gigante de plástico. De hecho, ni siquiera lo voy a pasar una segunda vez porque ahí ustedes van a poder apreciar que el surco queda mucho mejor hecho en comparación al otro tipo de Scriber. Entonces, este es muy bueno. La única diferencia es de que, no sé, pues si quieren paneles un poco más delgados, les convendría el Scriber el chiquitito, el Trumpeter, o el Hobby Knife. La diferencia, como les mencionaba con este otro, es que es mucho más gordo el panel. Entonces, ahí va a depender de la zona en las cuales ustedes quieran meter mano. Pero, o sea, en realidad yo les recomendaría el Trumpeter porque es un poco más fino. Este le vamos a poner Scriber. Este sería el Olfa. Ahora vamos a pasar un poquito al más básico, que sería, este es como punzones. No recuerdo bien dónde fue que lo compré o la marca, pero simplemente es un punzón metálico. La ventaja de este es de que si tú estás trabajando en plásticos que son como mucho más curvos, este te permite hacer mejor las vueltitas porque la punta es mucho más delgada. Es como si fuera un BMC 0, entre comillas. Entonces la curva que uno va a hacer dentro del plástico es más fina. Aquí se lo voy a demostrar. De hecho, también me lo voy a pasar solamente una vez. Ahí no sé si ustedes pueden apreciar de que es mucho más recto y es más fino. La diferencia es de que este hay que pasarlo un poco más veces y a la larga también la punta empieza a perder su filo y hay que volver a literalmente afilarlo. Y le vamos a poner punzón. Y ahora nos vamos a la otra parte, que serían como de los Scriber entre comillas gama alta, que serían estos los BMC. Que lo que es un BMC es un Scriber mucho más delicado, mucho más filoso, de la marca Sugiburido. Lo genial de estos Scriber es que están diseñados de una forma tradicional, como este de acá, de sacar mucho más plástico sin rajarlo tanto, porque como vienen con tanto filo, sacan como una línea, pero así como perfecta e ínfima de plástico, y a la larga eso nos sirve bastante para hacer este tipo de paneles que son como un poco más refinados. ¿Cachai? No son como peludos, no es como que se estuviera como desgarrando el plástico, sino que la línea es como más recta, como más natural. Entonces, la ventaja, como les mencionaba, de estos Scribers que son los BMC, es de que el panel es como mucho más limpio. Aquí voy a hacer un panelcito acá al lado. ¿Cachai? Que, miren, si yo le paso apenas un poquito, y sale así como un filamento, pero ínfimo de plástico, pero ínfimo, ínfimo. La única diferencia de las otras herramientas es que este hay que pasarlo varias veces y por lo general no hay que tratar de forzar el panel, sino que pasarlo así suavemente un par de veces, unas 6 veces, 8 veces, qué sé yo. Tratar de pasarlo lo más suave posible. Y ahí ustedes pueden apreciar de que el panel en sí del BMC es mucho más limpio, más prolijo. Entonces te lo vamos a dar acá, que sería el BMC. Esos serían como los paneleos como básicos, herramientas básicas que tú debieses conocer en el momento de generar tus propios paneles. Ahora vamos a hablar un poco más que nada de la forma de los paneles. A diferencia del el BMC, el Scriber Olfa, el Scriber el Pico del Oro y el Hobby Knife, todos ellos generan un panel cuadrado en la superficie, lo cual hace que la forma en sí estéticamente sea un poco más bonita, por lo menos para mi gusto. Gusto no hay nada escrito. Y lo que hace el punzón
u otro tipo de herramientas, como también podría ser hobby knife, dependiendo de la forma también de la cuchilla. Es que el panel en sí es en B, es como un surco en realidad. Entonces por eso les digo, ahí va a depender simplemente sus gustos en la forma de hacer los paneles. Porque, no sé, po, a ti puede que te guste más esa forma porque, no sé, combina más con el diseño del Gundam, qué sé yo, por el estilo. O te gustan más los paneles cuadrados. Eso ya es simplemente tema de gusto. A mí por lo menos me gustan o sea, los paneleos cuadrados que genera el BMC. Porque a mi gusto se ven más limpios. Más limpios ese tipo de cortes. Por eso les digo, depende simplemente de las cosas que ustedes quieran hacer. Otra cosa que es también básica y fundamental en el momento de uno hacer paneles es la regla de las tres líneas. ¿Qué cosa es la regla de las tres líneas? Es como un concepto básico en el momento de hacer paneles, ya que uno por lo general, cuando genera un panel en un área, debería por lo menos hacer sí o sí tres líneas. Por ejemplo, una de las formas básicas que uno podría hacer sería algo similar a esto. Algo similar a esto. La típica línea tradicional que es así, con una curva hacia abajo y sigue hacia adelante. No sé, una línea que sea así, que baje y después vuelva a bajar un poquito más en una pendiente. Pero siempre tratar de hacer ese concepto de las tres líneas. Como por ejemplo acá. Ahí va una línea, dos líneas, tres líneas. Una línea, dos líneas, tres líneas. Una línea, dos líneas, tres líneas. Eso es como el concepto básico en el momento de hacer paneles. O sea, ustedes mínimo también pueden hacer si quieren dos líneas, una línea o no sé, seis líneas. Simplemente la cosa va a ir por un tema de gustos o de formas que uno quiere ir haciendo. Porque por lo general estas formas también se pueden ir combinando. Por ejemplo, una intersección por acá, un corte más hacia arriba, qué sé yo. Eso va a depender simplemente del gusto de la persona que vaya a hacer los paneles. La diferencia, y lo más importante que uno tiene que entender en el momento de hacer estas líneas, es que las líneas por lo general nunca deben ser menores a 90 grados. Nunca. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esa que yo acabo de hacer acá, en el momento de yo, no sé, hacer primero la línea de acá, hacer la línea de acá, la línea para allá, perfecto. Si lo hago para acá, lo más probable es que esa línea, que la continuidad me vaya a quedar así y la otra me vaya a quedar al lado, por ejemplo. Entonces uno siempre tiene que ir tratando de hacer como las líneas en un solo tiro, pero no son como naturales. Entonces ese es como uno de los problemas. Los ángulos, si son menores a 90 grados, por lo general no queda esa parte como tan filosa en la curva. Por lo general eso se evita. Una de las otras cosas que son importantes en el momento de generar líneas es el tema del cómo hago la línea. No sé, en este caso, que por lo menos es una tarjeta de plástico, no hay ningún problema en que yo ponga la regla en un costado y haga la línea, como ustedes pudieron ver. Pero lamentablemente en un trozo de plástico que es redondo, esto no te da la facilidad de cómo poder hacer el panel. Entonces por lo general lo que uno ocupa son estas cintas Dimo tapes. La ventaja de estas cintas Dimo es que al ser adhesivas, aquí tengo una que había reutilizado, la ventaja es que como, al momento de como son adhesivas, uno las pega sobre la superficie y a ti te da un poco de altura suficiente como para poder pasar el scraper. Y uno al momento de pasar el scraper de forma suave, te genera líneas muy rectas, muy rectas. También existen este otro tipo de cintas Dimo que son transparentes, son bastante buenas. Las desventajas de estas cintas transparentes, por lo menos lo que me ha sucedido con las que tengo yo en la casa, es de que tienen menos pegamento que estas otras. Entonces en el momento de que una las pegas, no sé, te descuidaste un par de minutos y ya la cinta ya se comenzó a despegar. Entonces yo por lo general estas las ocupo muy poco. Yo lo que ocupo muchísimo, no sé si pueden apreciar acá, ocupo muchísimo estas cintas Dimo porque son como las mejores, por decir de una forma.
pero simplemente, no sé, tú podrías panelear perfectamente con masking tape. No tendrías ningún problema. La diferencia y lo que hace que un panel salga bonito y salga muy bien hecho es que el Scriber sí o sí, independiente el que sea el Olfa gigante, el pico del oro, un Hobby Knife, qué sé yo, es que el panel siempre se tiene que hacer de una forma, o sea, se tiene que hacer lo más suave posible. No se tiene que tratar de escarbar el plástico, sino que uno simplemente toma su Hobby Knife, por ejemplo, y lo va pasando suavemente en una dirección, lo más suave posible. La idea es que la misma herramienta en sí, con su propio filo, por decirlo de una forma, sea la que vaya desgastando el plástico. No que uno lo haga así, porque si uno lo va forzando, por lo general lo que hace es que el plástico se pone peludo, se empieza como a desgarrar. Es como si esto fuera un trozo de masilla y todo el momento de pasarle la herramienta vas viendo que la masilla en sí se empieza a arrugar en dirección de donde tú vas pasando en la herramienta. Por lo general eso no se hace. Sí, lo ideal es pasarlo lo más suave posible, con tal que la línea en sí salga lo más natural posible. Y por último, por si les puede ayudar en generar sus propios paneles, o en realidad en hacer la guía en el momento de hacer los paneles, son estos lapicitos lima que vende Sugiborido, que son, como pueden ver acá, de 5 milímetros. La mina en sí, la ventaja que tiene esto es que como al ser una lima, tú la puedes ir pasando por el plástico y le va haciendo como un desgastado mínimo. Entonces yo esta cuestión esta herramienta la encontré bastante muy buena para remarcar ciertos paneles que estaban casi desvanecidos en el momento de lijar. Cosa que cuando yo pasase la herramienta por encima, la herramienta no se me arrancara, no se escapara. Lo encontré bastante bueno. No sé si las podrán encontrar en stock en alguna página de internet como Hobby Link Japan o Hobby Search, por ejemplo, pero son bastante buenas. La otra cosa que también es bastante buena son estos fotograbados que venden como con figuras básicas. Lo bacán de esto, lo genial que tiene esto, es de que como es un fotograbado flexible, si yo por ejemplo quisiera hacer este cuadrado sobre esta parte que es redonda, esto yo simplemente lo posiciono, lo pego con masking tape por los bordes y a mí me permite ir haciendo la figura básica encima como por ejemplo con el pico del oro o con por ejemplo el punzón, que por lo general ahí se ocupa el punzón porque como es redondo te permite hacer las curvas mucho más fácil. Así que amigos, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Mañana o durante la semana trataré de hacer otro tutorial básico con tal de que puedan utilizarlo, aprender cosas nuevas y les guste el hobby. Se tienten, investiguen. Lo más importante de todo este tema del hobby es investigar, porque todo este conocimiento en sí uno lo va adquiriendo metiendo manos y leyendo foros, visitando foros y internet, mucho internet. Así que los dejo chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Así que, saludos.